amigos? Bienvenidos una vez más a esta primera presentación de nuestro show, precisamente en pro del show. Les damos la bienvenida, soy Pablo Mendoza, a nombre de Industrias Last y ArteMX.tv. Les damos la bienvenida en esto, lo que es la campaña que estamos realizando junto con todos nuestros amigos. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos la oportunidad de presentar algunos productos que nuestros amigos de Bari Internacional nos han hecho el favor de apoyarnos con todos los productos de Avid, que en esta ocasión se van a presentar algunas interfaces y sobre todo la presentación de lo nuevo que tiene Pro Tools 11. Para esta primera presentación contamos con la presencia de Rogelio Rosas, un colaborador que lleva ya más de 20 años en el mundo del audio y en la parte de educación, y que bueno, en esta ocasión a él le toca dar el tema de lo que son interfaces de audio. Pues bienvenidos una vez más, aprovechando también para que toda la gente que nos está viendo y la gente que está aquí en el foro, que conozca la parte del streaming, un servicio que nosotros estamos ofreciendo como ArteMX, que lógicamente está diseñado para llevar más allá de todas las fronteras todo lo que es la parte de conocimiento y cualquier presentación de producto, conferencia o cualquier servicio que se pueda, en este caso, transmitir. Pues bienvenidos. Vamos a darle un aplauso para recibir a Rogelio Rosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Eso. Muy bien. Mi nombre es Rogelio, soy ingeniero, soy músico. Vamos a trabajar un ratito nada más la parte de lo que son las interfaces. Vamos a empezar a explicar qué es una interfase, cómo funciona, cómo se conecta, cómo se instala. Vamos a ver todas las partes de una interfase. En este caso vamos a trabajar sobre dos interfaces. Trabajamos dos porque funcionan con diferentes plataformas. La primera, una Mbox. La segunda, una Tascam. Pero antes de empezar con la funcionalidad de las interfaces, vamos a empezar con un tema que nos puede ayudar a entender cómo funciona una interfase. El tema es audio digital. Vamos a entender un poquito qué es el audio digital. Vamos a empezar a trabajar para que los conceptos sean mucho más fáciles de digerir en el momento en que se trabaje con este tipo de lenguaje y que entendemos de qué se trata. El audio digital es la codificación de una señal eléctrica, y decimos que es una señal eléctrica porque un micrófono recibe señal acústica y automáticamente convierte esa señal acústica en señal eléctrica. Por eso la interfase funciona convirtiendo señal eléctrica que representa una onda sonora, es decir, lo que entra a través del micrófono, y consiste en la secuencia de números binarios que se obtiene del muestreo y cuantificación digital de la señal eléctrica. Esto es muy sencillo. La parte de la secuencia de números binarios se refiere a que al ser digital y las computadoras manejan un lenguaje de ceros y unos, al ser dos dígitos, por eso se llama binario. Y el muestreo significa que va a tomarle, digámoslo así, en términos muy sencillos, le va a tomar una foto a cada parte de la onda sonora o de la parte eléctrica que está entrando y lo va a tomar como un valor numérico, y ese valor numérico se va a manejar con ceros y unos. Podemos ver la representación de una onda sonora que a la hora de pasar por nuestra interfase, lo que va a resultar es un valor numérico en cada punto de esa onda sonora. Esto es más o menos como aquel dibujo que hacíamos cuando éramos niños de sigue los puntos, une los puntos, que aquí nos está manejando un punto
otro punto y se empiezan a unir y empiezan a formar la onda. Ahora, hay que tomar en cuenta dos datos importantes aquí. Hay dos parámetros principales que se manejan en el audio digital. Estos dos parámetros son importantísimos para cualquier trabajo que se realice en audio digital. Primero que nada, la frecuencia de sampleo, que es el número de muestras por segundo. Esto se maneja basándonos en un teorema que se llama el teorema de Nyquist, que dice que para poder replicar digitalmente con exactitud una forma de una onda, es necesario que la frecuencia de muestreo sea por lo menos del doble de la máxima frecuencia a muestrar. En términos muy sencillos, el oído humano funciona en un rango de 20 Hz a 20.000. A los 20.000 le ponen un filtro que corta la señal. Ese filtro tiene una caída, pero esa caída no es vertical, esa caída tiene una curva. Y esa curva termina exactamente en 22.500 Hz. Entonces, si vamos a muestrear esto, y el teorema de Nyquist dice que tenemos que muestrear al doble de la velocidad, entonces la velocidad para muestrear el rango del oído humano debería de ser 44.100. Por eso, la frecuencia de sampleo se maneja en 44.1 kHz. Entonces, aquí tengo varias muestras para que veamos que a menor frecuencia de sampleo, la onda empieza, por ejemplo, aquí sampleamos en 2 puntos. Al samplear en 2 puntos, lo que va a pasar es que la onda no se ve redonda, la onda se ve muy triangular. Eso significa que la frecuencia de sampleo es baja, por lo tanto la calidad va a ser mala. Si subimos a 6 puntos, las líneas rectas, porque a final de cuentas todo funciona en base a líneas rectas, no hay curvas en esto, porque no hay puntos medios, no hay decimales. Al hablar de un sistema binario, no hay un solo número decimal, todos son números enteros y todos son ceros y unos. Entonces, al samplear en 6 puntos, esta se ve completamente triangular, esta se ve un poquito menos triangular, pero a final de cuentas se ven las líneas rectas. Al samplear en 10 puntos, ya empieza a tomar una forma más parecida a la onda original. Y aquí tenemos el resultado digital de una onda en donde los puntos de sampleo se ven en las líneas horizontales, y mientras más puntos de sampleo tenga, más parecida a la onda original va a quedar. Por lo tanto, la frecuencia de sampleo es importantísimo tenerlo lo más alto que se pueda. En este caso, 44.1 kHz, como habíamos comentado. El otro parámetro importante en el audio digital es la resolución en bits. La resolución en bits es la cantidad de posibles amplitudes de cada muestra o sampleo. Aquí estamos hablando de que una onda horizontalmente funciona con la frecuencia, verticalmente está manejando una amplitud. Si estamos hablando de 16 bits, estamos hablando de que el 2, que es la base del sistema binario, se va a elevar a la 16, por lo tanto, nos va a dar 65.536 sampleos, ¿no? O posibles amplitudes. Si estamos hablando de una calidad de 24 bits, ya estamos hablando de más de 16 millones de posibles amplitudes. Esto se puede representar con las líneas horizontales. Las líneas horizontales nos están diciendo que en este caso tengo una resolución baja y entonces mis puntos se van a cortar en esas líneas horizontales. Mientras más horizontales, en forma vertical. Mientras más líneas horizontales tenga, más parecida va a ser la onda. Entonces, esos son los dos parámetros que podemos manejar. Aquí tengo otra muestra. Tengo a 24 bits, es muy parecida a la onda original, a 16 bits, a 14 bits, a 12 bits. Por lo tanto, con estos dos puntos podemos entender que la línea horizontal nos maneja la parte de la frecuencia y la parte vertical nos maneja la parte de los bits. Mientras mayor sea la frecuencia de sampleo, más muestras va a tomar en cada segundo, y mientras más amplio sea la parte de los bits, más posibles amplitudes voy a tener de la onda.
Por esta razón, se establece que un CD comercial debe de ser grabado a 16 bits y 44.1 kHz. Entonces ya estamos hablando de dos términos que se van a entender en el momento en que empecemos a hablar de las interfaces. Cada bit de incremento, es decir, si yo paso de 16 bits a 17 bits, me va a dar 6 decibeles de rango dinámico. Es decir, que mi onda se va a poder ampliar en 6 decibeles. Ahora, ya que entendimos estos dos puntos, ¿cómo puedo grabar una señal en una computadora? Al principio, hace muchos años, en una galaxia muy lejana, se grababa con máquinas especializadas, máquinas que se dedicaban única y exclusivamente a grabar audio, por ejemplo, ¿no? Había de carrete, había los mismos cassettes, había cualquier cantidad de equipo que se dedicaba única y exclusivamente a una cosa. Conforme fue avanzando el tiempo, empezaron a diseñar que las computadoras también tuvieran la capacidad de grabar este tipo de señales, abaratando los costos. Entonces, pues lo que la gente quiere es saber cómo puede grabar la señal del micrófono, la señal de la guitarra, del bajo, de cualquier instrumento en una computadora. Lo que se necesita es una interfase de audio. Es necesario tener una interfaz de audio para poder meter la señal del micrófono a la computadora. Sirve para ingresar una señal analógica en una computadora o en una tablet. Ahora, vamos a hablar de interfaces, ahora sí ya que entendimos esos dos términos y que ya vimos la utilidad, ¿para qué es una interfase? ¿Por qué es tan necesaria una interfase en un equipo? Una interfase, por definición, es una conexión física y funcional entre dos dispositivos o sistemas, por definición. Entonces, significa que una interfase es físicamente un aparato. De entrada, una interfase es físicamente un aparato que me sirve para conectar dos dispositivos. En este caso, los dos dispositivos serían un micrófono como el que tengo aquí, y la computadora. Si nos damos cuenta, los micrófonos tienen un tipo de conexión. Ese tipo de conexión, la computadora no lo tiene. Yo no puedo conectar el micrófono a la computadora directamente. A menos que le ponga un cable, luego le ponga un adaptador, luego le ponga otro adaptador y le pongo la entrada de micrófono, cosa que no se recomienda porque es pésima la calidad. Entonces, necesito una interfase que tiene las entradas, que sí tiene las entradas para conectar el micrófono y tiene una salida USB para conectarlo a la computadora. ¿Qué significa? Que la interfase, automáticamente, la señal que está recibiendo del micrófono, la va a convertir a números y la va a mandar a la computadora para que la computadora, a su vez, le entienda el lenguaje. Existen dos tipos de interfaces. Existen las interfaces de audio, que convierten una señal eléctrica, la que sale por los micrófonos, instrumentos eléctricos como guitarras, bajos, teclados, y la convierte en una señal digital. Entonces, en este caso, esta interfase tiene sus entradas de micrófono y puedo conectar el micrófono. Es una interfase de audio. También existen interfaces MIDI. Las interfaces MIDI, para aquellos que no sepan de qué se trata la parte MIDI, MIDI es un lenguaje digital. Entonces, decimos, ¿para qué necesitamos una interfase si de por sí MIDI es un lenguaje digital? Porque el MIDI funciona con lo que se llaman MIDI bytes y la computadora funciona con bytes. Entonces, la interfase MIDI lo que hace es que convierte los MIDI bytes en bytes. Entonces, la interfase MIDI convierte los MIDI bytes generados por un instrumento MIDI, como puede ser un teclado, una batería eléctrica, en bytes de computadora. Y también existen híbridos. Los híbridos funcionan con las dos partes del lenguaje. Una que tiene las entradas de micrófono y otra que tiene entradas y salidas MIDI. Hay interfaces que solamente funcionan vía audio, hay interfaces que solamente funcionan MIDI. En este caso, la que tenemos aquí es un híbrido y funciona con los dos tipos de lenguaje. Ahora, la interfase, yo no puedo llegar a una tienda de música y decir, quiero una interfase, porque entonces me van a empezar a hacer una serie de preguntas para ver qué interfase me sirve. Entonces tengo que conocer
¿qué tipo de conexiones hay? Hay principalmente 3 tipos de conexiones. Hoy en día ya encontramos una 4ª conexión, pero originalmente se funcionaba con 3 tipos de conexión. La primera es que hay interfaces internas o PCI. Estas interfaces funcionan porque tienen una tarjeta que se instala en el CPU de la computadora. ¿Cuál es el problema? Que con una computadora portátil no funciona. Porque en la computadora portátil no puedo instalar una tarjeta PCI. En este caso, particularmente en este caso, esta tarjeta se conecta a la interfase física. Y el asunto es que la conexión de la interfase a la tarjeta pareciera que es FireWire. Entonces, muchos preguntan, entonces yo me puedo comprar esta, omito esta y lo conecto por el cable FireWire. No se puede. No se puede porque usan un cable tipo FireWire, pero la conexión no es FireWire. Es una conexión entre esta tarjeta y esta interfase. Entonces, no nos va a funcionar a menos que instalemos la tarjeta PCI en nuestro CPU. Se necesita un CPU de gabinete para poder trabajar con este tipo de interfaces. De otra manera, olvídense de comprar esta. Existen también las externas o móviles. Estas se conectan a la computadora vía USB, vía FireWire o inclusive, ahí viene la 4ª, que se conectan al puerto dock de una tablet. Cosa que ahorita vamos a mostrar cómo funciona. Aquí podemos ver esta interfase que tiene su conexión al puerto dock, esta interfase que se conecta a FireWire, esta interfase que se conecta vía USB. Ahora, las características de las interfaces. En este caso vamos a mostrar únicamente las características de esta. Vamos a entender esta y automáticamente entendemos la mayoría de las interfaces. Algunas tienen otras características que pueden aumentar en canales de entrada, pueden aumentar en canales de salida, pueden aumentar en otras características, pero en la generalidad de las interfaces, todas funcionan de la misma manera. Tenemos ahorita el panel frontal de esta interfase por cuestiones de comodidad también, ¿no? Tenemos 2 entradas frontales para instrumento. ¿Por qué para instrumento? Por el tipo de entrada, porque son cables de plug. Tenemos, ¿le podemos hacer el zoom out, por favor? Gracias. ¿Podemos quitar el recuadro? Gracias. Tenemos un selector en cada canal, en donde yo le digo a la interfase qué entrada estoy usando. El hecho de que tenga entradas por delante y entradas por detrás no significa que tenga 4 entradas, significa que tiene 2 seleccionables. Yo puedo seleccionar la entrada del frente o la entrada de atrás. La entrada del frente me es muy práctica en cuanto llegue un músico al estudio y en lugar de estarme metiendo por atrás para ver todo el cableado, lo conecto por el frente y no tengo ningún problema. Simplemente aquí me pone la posición. Cuando está fuera el botón, estoy escogiendo la entrada del frente de la interfase. Y cuando aprieto el botón, estoy escogiendo la entrada posterior. Tengo también un botón que es de Phantom Power. En este caso, está manejando también la posibilidad de conectar micrófonos de condensador, los cuales necesitan corriente eléctrica para funcionar. Hay unos micrófonos que usan pila para generar esa corriente, pero en caso de que no, por el mismo cable de micrófono sale una corriente y tengo que encender ese botón para que el micrófono condensado reciba esa corriente. Tengo la salida de audífonos. Tengo el botón mono. Este botón lo que hace es que la señal izquierda y la señal derecha las junta y las 2 señales suenan en las 2 bocinas. En este caso, el botón mono se usa mucho para checar que mi sistema esté en fase. Si yo tengo una bocina un poquito adelante de la otra, un monitor un poquito adelante del otro, estoy empezando a perder frecuencias porque en lugar de sumarse una frecuencia se resta, al tener esta distancia de separación, se resta esa frecuencia y se cancela. Entonces, con el botón mono, me doy cuenta si mi sistema está en fase o no está en fase. Muy sencillo, aprietan el botón mono y empiezan a notar cómo se oye diferente. Lo vuelven a apretar y vuelve a escucharse diferente. Significa que nuestro sistema está mal alineado. Entonces, nos sirve muchísimo para ese tipo de ajustes. Tiene un par de focos
que nos están indicando que la señal está entrando. Esto es muy útil porque entonces ahí nos podemos dar cuenta, para empezar, si el cable de la guitarra sirve, ¿no? Entonces de repente tenemos todo el sistema conectado, ya tenemos todo listo para grabar y resulta que no suena. Podemos aquí ya ver una parte del proceso con el simple hecho de ver el foco. Si el foco prende en verde, significa que está entrando señal. Si el foco prende en rojo, significa que la señal está entrando demasiado fuerte y está distorsionando. Entonces también esa parte nos sirve porque nos está diciendo qué tanto está entrando de señal. Tengo control de ganancia. Tengo dos controles de ganancia, uno para cada canal. En este caso, en esta interfaz en particular, tengo también una característica. Si yo jalo el control de ganancia, la perilla de control de ganancia la jalo y escuchamos un clic, significa que la interfase en ese momento tiene un atenuador de 20 decibeles. ¿Para qué me sirve? Si la señal que estoy mandando a la interfase es demasiado fuerte del origen, el guitarrista que llega con sus pedales y de repente tiene ya todo ajustado y resulta que la salida de la guitarra es muy fuerte, con jalar el botón atenuamos la señal 20 decibeles y ya podemos ajustarle el control de ganancia. Es muy útil para cuando la señal está entrando a la interfase muy fuerte. También tiene una característica que es un limitador. El limitador lo que hace es que evita que se pase de un nivel. Si yo pongo el limitador, puedo estar tranquilo. La desventaja es que es suave, es un limitador suave y no me va a evitar una distorsión si llega de origen distorsionada la señal, pero si la señal está llegando muy fuerte y con todo y el atenuador está generando mucha distorsión, le puedo poner el limitador y me puedo olvidar un poquito de ese problema. En este caso, al ser la misma empresa que fabrica la interfase, la misma que fabrica el Pro Tools, este botón funciona únicamente con Pro Tools. Este botón es asignable. Yo le puedo poner a este botón que me maneje la parte del tap tempo. El tap tempo es que en un programa yo digo, es que la canción yo la quiero pues más o menos a esta velocidad, ¿no? Porque así me la imaginé en la regadera. Entonces, para evitarnos cálculos de a qué velocidad está yendo y ponerle la velocidad, el tap tempo lo único que hace es que yo puedo apretar el botón y el botón lo aprieto a la velocidad que se imaginó la persona, ¿no? Y automáticamente el programa hace el cálculo, en este caso únicamente funciona con Pro Tools, hace el cálculo de la distancia que hay entre un toque y otro toque del botón y me saca la velocidad que estoy tocando. Puede también asignarse para seleccionar un track, para empezar a grabar. Puede asignarse a varias características del Pro Tools que se verán a lo mejor en un momento dado. Tengo dos perillas de volumen. Una del volumen de los audífonos que es completamente independiente al volumen general de la interfase. Entonces, yo conecto mis audífonos y tengo mi volumen independiente. Tengo un botón que es un atenuador, se llama DIM, y es un atenuador. Entonces, en este caso sería el equivalente a que no estás escuchando lo que te están diciendo porque tienes los monitores muy fuertes y en lugar de bajarle a la perilla de volumen, le aprietas el botón y automáticamente te baja 30 decibeles la señal. Y tengo la perilla más grande, la perilla más visible, que es el control general de volumen. Por la parte de atrás nos podemos encontrar menos cosas, pero la cuestión está en que la parte de atrás no necesita más, se conecta todo por atrás, se deja cableado y no tiene por qué moverse del lugar en el que está. Tengo la conexión USB hacia la computadora, en este caso esta interfase es USB 2.0, acuérdense que tenemos USB 1.1, tenemos 2.0 y tenemos ya, en estos días ya tenemos el USB 3. Este es el cable que va conectado a la computadora. Tengo la entrada MIDI, que el teclado, la batería eléctrica o la pastilla MIDI de la guitarra va a mandar la señal MIDI a la interfase. La interfase automáticamente va a recibir y, como habíamos comentado, va a convertir los MIDI bytes generados por el instrumento en bytes para que la computadora los entienda. Tengo una entrada digital de audio. ¿Qué significa esto? Que entonces la interfase maneja 4 entradas, 2 análogas, 2 digitales. Puedo tener una consola
que tenga salida digital con en versión SPDIF, y la señal de la consola la mando a la interfase en estéreo y la interfase la reconoce sin ningún problema. Tengo las dos entradas de micrófono o línea. En este caso, ¿por qué micrófono o línea? Por el tipo de entrada de la interfase. En este caso, esta interfase recibe en el mismo conector un cable Canon o un cable plug de 1/4. Entonces, aquí yo tengo esa versatilidad. Puedo conectarle cables de micrófono, puedo conectarles cable de plug directamente del instrumento. Tengo la salida MIDI, ya que la computadora recibe la señal MIDI, graba la señal MIDI, y luego para reproducirlo necesita sacar esa señal a un dispositivo. Esa señal sale por la salida MIDI, se conecta al teclado y el teclado es el que está sonando. Tengo también una salida digital de audio por el mismo formato, que lo puedo mandar la señal digital a la consola digital que tengo y la consola lo debe de recibir sin ningún problema. Y tengo las salidas a los monitores, o las salidas a un sistema, o las salidas a donde se quiera, ¿no? Y estas salidas son las que son controladas por la perilla grande del panel de frontal. Entonces, si nos damos cuenta, no necesitamos más. En un estudio pequeño no se necesita más. A lo mejor la bronca que podríamos llegar a tener es ¿cómo le hago para grabar una batería? Si la batería está manejando 8 micrófonos y yo quiero grabar mi batería completa. Entonces, con esta interfase, lo que podemos hacer es conectar los 8 micrófonos a la consola, hacer una premezcla y sacar en estéreo a nuestra interfase y grabamos la batería. La bronca que vamos a tener es que no vamos a poder hacer una ecualización exclusivamente del bombo o de alguna parte de la batería. Entonces, necesitaríamos para grabar una batería una interfaz que maneje más entradas. Hay interfaces que manejan 8 entradas, hay interfaces que manejan 16 entradas, 8 análogas, 8 digitales por fibra óptica. Entonces, aquí la característica que vamos a tener es que esta funciona para grabar sin ningún problema, músico por músico, ¿no? Si queremos grabar la batería, la grabamos en estéreo y de ahí, en lugar de mandar la batería, ahora mandamos el bajo, luego mandamos en orden y uno por uno podemos grabar y no necesitamos más. Es importante que tomemos en cuenta que las interfaces se tienen que instalar en la computadora. No es una cuestión de magia. Necesitamos que la computadora reconozca qué interfase es. Entonces, la instalación es importante. Hay que tomar en cuenta que se tienen que instalar como cualquier hardware. Cuando compramos una impresora, llegamos a casa, la conectamos y en algunos sistemas la reconoce, en algunos sistemas no la reconoce. Entonces, ¿cómo se instala una interfase? Al ser un hardware, las interfaces requieren una correcta instalación. Es por esto que se necesita un driver de instalación. Este driver lo provee el fabricante, pero ojo, compramos la interfase y viene un disco. Entonces, tenemos la bronca que ese disco trae el driver de instalación, pero resulta que el driver es para Windows XP, para Windows 7, para Windows Vista, pero yo tengo Windows 8. Entonces, ese driver tengo que revisar para qué sistema es y tengo que revisar qué sistema tengo yo para ver si vale la pena instalar el que me están viniendo de fábrica. Si no, hay opciones. Si nunca se ha instalado una interfase, es importante seguir las instrucciones de instalación dentro del manual. Siempre, todas las interfaces en el manual viene paso a paso cómo instalar mi interfase en mi sistema. Inclusive, hasta me dan opciones. Si tu sistema es Windows, entonces tus pasos son estos. Si tu sistema es Mac, tus pasos son estos. Y te aclaran ahí, esta interfase solo funciona para el sistema Windows XP o para el Windows Vista, para el Windows 7. No, y no te ponen otro, entonces no la compres si tienes Windows 8, porque entonces no te va a servir. Que inclusive es que yo todavía tengo XP y este es para Windows 8 y yo ya llegué a mi casa y la pongo, no jala, pues es que tuviste que haber leído primero esa parte de características de con qué sistema operativo sí funciona, ¿no? Algunas veces es necesario descargarlo vía internet. Esto es debido al sistema operativo de la computadora donde se instale. Como habíamos comentado, el asunto es que si mi computadora
el disco que viene no funciona, tengo que también meter, y me dicen en la tienda, si funciona con Windows 8, lo único que te vas a encontrar es que el driver no viene en el disco. Me meto a la página de internet del fabricante y todos los fabricantes ponen sus drivers de instalación ahí libres para que la persona que lo tenga lo baje. A final de cuentas, este tipo de aparatos pues, no se piratean. Entonces, pues es muy sencillo. Si tengo el aparato, lo instalo. Si no tengo el aparato, no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Algunas interfaces son plug and play. ¿Qué significa esto de plug and play? Esto significa que solo es necesario conectarla a la computadora para que funcione. La computadora reconocerá la marca y el modelo inmediatamente. Esta función depende del sistema operativo y del modelo de la interfase. No todos los sistemas operativos reconocen todas las interfaces y no todas las interfaces son reconocidas por todos los sistemas operativos. Hay algunas que inclusive en el manual nos dicen, conéctala, si tu sistema operativo es iOS 10.7 y para arriba, conéctala y ya jala. Pero tengo que checar que mi sistema operativo sea el adecuado para que sea plug and play. Si no, a descargar el driver y a instalarlo. Cada vez que instalamos un driver de una interfase, se va a instalar también un programa para controlar las características de la interfase, el cual en un momento vamos a ver. Por eso también es importante. Ahora, ¿cómo se conecta ya todo mi sistema, mi instrumento? ¿Cómo funciona? Tengo la interfase, tengo el panel trasero, con un teclado, manejo señal MIDI de ida y manejo señal MIDI de regreso. Tengo que el cable USB va directo a la computadora y ese cable va a mandar señal y va a regresar señal por el mismo cable. Es un cable de ida y vuelta. En el caso de la señal MIDI tiene que ser un cable para mandar señal y otro cable para regresar señal. Si llegan y compran, es que yo quiero un cable MIDI porque pues yo voy a mandar señal MIDI del teclado a la computadora, hay que tomar en cuenta que si queremos usar los sonidos del teclado, necesitamos otro cable que vaya de la computadora al instrumento en este caso, ¿no? Puedo conectar un instrumento en una de las entradas, puedo conectar un micrófono en la otra de las entradas, viceversa, puede ser cualquier instrumento, no hay una limitante en ese sentido. Y la salida principal de audio la mando a mis monitores. Como ven, es súper sencillo conectar una interfase, conectar equipo a una interfase. No necesitamos gran cosa. Aquí la cuestión está en que puedo conectar directamente el micrófono al canal, pero por cuestiones de calidad podemos poner en medio del proceso, en lugar de mandar el cable directo del micrófono a la entrada, podemos mandar el micrófono a un preamplificador, podemos mandarlo a un compresor, podemos mandarlo a una serie de dispositivos y después mandarlo a la entrada de la interfase, mejorando la calidad, pero no va a tener ningún problema al recibir la señal después de todos los dispositivos. Ahora, ya lo conecté a mi computadora, yo ya llegué con mi interfase, ya lo conecté a mi computadora, yo ya hice lo que Rogelio me dijo, conecté todo como debería de ser, pero ahora ¿cómo le hago, no? ¿Ya la computadora lo entiende? No, todavía no. La computadora necesita un programa como si fuera un procesador de textos. El procesador de textos es lo necesario. No es de aprender la computadora y empiezo a escribir. Necesito abrir el procesador de textos y el procesador de texto es un programa especializado para hacer palabras una tras otra con la barra espaciadora y reconoce cada botón que yo aprieto en la computadora, lo reconoce como una letra. En este caso, la computadora necesita un programa que reconozca la señal que le está entrando por la interfase. Entonces, existe una gran variedad de programas que sirven para grabar audio digital e información MIDI. Algunos solo manejan audio, otros solo MIDI y otros manejan ambos tipos de información. Algunos ejemplos, tenemos Reason, que maneja sintetizadores virtuales. Hoy en día Reason maneja también la parte únicamente de MIDI sin necesidad de usar sintetizadores virtuales, es decir, que yo puedo usar los sonidos de mi teclado. Originalmente no sucedía así, solamente usaba los sonidos de los sintetizadores virtuales que tenía. Y ahorita pues ya tengo muchísimo más versatilidad porque ya puedo aprovechar todos mis sintetizadores, ¿no? Existe Digital Performer, que es una plataforma que maneja audio, maneja MIDI, maneja sintetizadores virtuales. Logic Pro, igual, maneja audio, maneja MIDI, maneja sintetizadores virtuales. La diferencia entre cada programa
va a ser qué sintetizadores tiene, qué tan fácil es la plataforma para poderla manipular. Igual yo me acomodo mucho con un programa, tú te acomodas mucho con otro programa, pero al final de cuentas el resultado puede llegar a ser el mismo, ¿no? Existe Pro Tools. Y para tablets, por ejemplo, existe el GarageBand, ¿no? Que también como que en el medio nos da medio roña, pero el asunto es que para una tablet es un sistema que nos funciona. Entonces, y nos funciona para lo que necesitamos en ese momento, ¿no?